no voy a presentar un speaker cualquiera, porque voy a presentar a un amigo, porque para mí Juan David Aristizábal, cuando lo conocí, no solamente sentí un clic de este muchacho tan joven, ¿sí? Puede lograr mover montañas. Y cuando vi su fuerza y su perrenque, como decimos los colombianos, dije, él es de los míos, o yo seré de los suyos. Así que me enorgullezco en presentarles a Juan David Aristizábal, un joven que sabe que no hay límites, que tiene claro que todo depende de nosotros mismos. Él es un emprendedor social, un emprendedor que tiene en este momento un proyecto, o ya no es un proyecto, un emprendimiento que se llama Los Supers, en donde ayuda a la gente joven a tener propósito en sus emprendimientos. Podría decirles 20.000 cosas más de Juan David, pero yo sé que ustedes quieren conocerlo en este instante, verlo y escucharle todo lo que tiene para que nosotros nos devoremos todo su conocimiento y no nos motive, porque él no es un motivador, nos enseñe a tomar acción en nuestras vidas. Prendarma, la primera plataforma de transformación y liderazgo, se enorgullece en presentar para todos ustedes a Juan David Aristizábal. Un aplauso, por favor. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Yo quería que empezáramos, si ustedes quieren, arrancando con unas preguntas. Y es, pues, ¿qué les atrajo de venir hoy acá a conversar, a tener esta conversación? ¿Quién quiere comenzar de qué fue lo que los atrajo, de por qué están acá? O si no, voy llamando con hojitas. Tú ayúdame, lo que sea. ¿O quién quiere? Hola, dale. Porque me llamó la atención el nombre de la conferencia. Ok, te llamó el nombre la atención la conferencia. ¿Quién más me quiere compartir? ¿Tú? ¿Yo? Sí. Eso ahí pasó como una flecha. Realmente su juventud, tener tan claro el propósito de ayudar a los jóvenes y ser parte del cambio. Buenísimo. ¿Qué más? ¿A ti? Tal vez que uno tiene muchas ideas, muchas iniciativas y el querer concretarlas y contar con la experiencia tuya en este caso para poder hacer que las cosas pasen es lo que me motivó a venir a esta conferencia. Buenísimo. ¿Quién más? David. A mí me llama mucho la atención el nombre de la conferencia porque estoy en un momento de mi vida que quiero hacer que las cosas que tengo en mi mente se materialicen. Entonces hacer que las cosas pasen implica volverlas tangibles y que sean realidad. ¿Y tu compañero al lado? Desarrollo personal y crecimiento. Buenísimo. ¿Quién más? ¿Tú? Pues no sé, que soy joven y estoy como buscando, si uno está como perdido, entonces está buscando y está buscando desarrollarse, entonces todo esto me llama mucho la atención. ¿Tú? Yo, me encanta todo el tema de cómo poder seguir avanzando y evolucionando pues en lo personal y también con el propósito de poder ayudar a otros. Pues eso me llama mucho. ¿Cuál es tu nombre? Adriana. Adriana. Pues miren, primero darles la bienvenida a ustedes y gracias por su tiempo, por venir hoy martes, y también a Andrea y a Clarita, que ustedes las tienen ahí, son grandes gestoras de este sitio que lo llamamos DOT. Y DOT, cuando tomamos la decisión de crear este sitio, le pusimos este nombre por una razón, era la oportunidad de que fuera un punto de encuentro entre personas que quisiéramos cambiar el mundo y que tuviéramos ideas, metas, muchísimas dudas también, y también gracias a todo el equipo de DOT por recibirnos y permitirnos hacer este espacio aquí. Yo quisiera pues contarles a ustedes, si quieren, y les propongo como dinámica, que yo les cuento un poco por qué terminé yo en lo que ando metido, y si quieren hacemos una serie de preguntas y conversamos sobre los super, sobre Todos por la Educación, sobre lo que
nosotros estamos haciendo y por qué es importante hacer que las cosas pasen. ¿Todo bien? ¿O soy yo el que estoy hablando bajito? Les comparto de dónde vengo yo. Yo arranco con mi papá, es un ingeniero electrónico, de esos que le encantan los cuadros, sobre todo los del DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para todo. Mi mamá es una licenciada en artes plásticas, de esas que le dice a uno, cerremos los ojos y meditemos. Y creo que esa combinación, pues, creo que ha sido muy importante y fue muy importante en mi vida para lo que fueron situaciones de mucha felicidad, pero también difíciles para nosotros como familia. Me voy a una generación anterior y eran mis abuelos. Por ambos lados ellos salieron de Antioquia, llegaron al eje cafetero y se volvieron eso que hoy conocemos, pero se volvieron unos emprendedores, cultivaron una semillita y esa semillita se volvió en un negocio que era el negocio del café. Y durante más de 100 años mi familia estuvo dedicada a eso, a cultivar, organizar vecinos, porque la forma en cómo funcionaba el café, de donde yo soy, que es en el eje cafetero, era unos minifundios que compartían activos, es decir, alguien cultivaba, otro ponía el secado, otro ponía otra función para lograr sacar el producto en un costal. Y en esa familia, digamos que emprendedora, por lo obvio que conocemos de la historia del café de Colombia, fue una familia que fue muy próspera, estaba en el negocio que era, y generaban prosperidad para ellos y prosperidad para las comunidades en las que estaban. Pero ustedes saben la historia, cómo termina con el negocio del café, es que en el año 99, de un momento a otro, las ciudades y pueblos del eje cafetero se volvieron pueblos fantasmas. Y se volvieron pueblos fantasmas porque sin duda empezamos a notar que el café ya no era tan rentable para nosotros, por muchas razones adicionales, pero nuestros pueblos se convirtieron en pueblos fantasmas. Y esos pueblos fantasmas también tenían varias cosas adicionales. Empezamos a ver cómo eso significaba falta de oportunidades para la gente que estuviera cerca. Vimos cómo se incrementaba la inseguridad. Y como en todo ese cóctel que puede pasar, pues creo que a mí y a mi hermana nos tocó ver cosas bien particulares. Desde el punto de vista económico, en mi casa dejó de haber plata. Teníamos plata para que mi hermana estudiara en la universidad. Y por el otro lado, amigos muy cercanos terminaron involucrándose en temas como sociales y por alguna razón en el lugar equivocado terminó uno asesinado, otro, mi profesor de matemáticas, simplemente por estar en el lugar equivocado, pero en una situación de social y de seguridad como la que vivíamos, por robarle un celular, lo mataron. Y yo creo que esa situación, año 99 y 2000, fue muy importante, digamos, para mostrarnos a nosotros lo que significaba el contexto, dónde uno está parado. Pero tuve dos conversaciones que me llamaron mucho la atención, que yo creo que tienen que ver mucho con lo que estamos viviendo hoy como sociedad y como economía, y es que yo voy donde mi tío Julián era la persona que estaba más encargada de la finca, y le pregunto, cuénteme, ¿por qué estamos como estamos? O sea, ¿por qué estamos en esta crisis económica tan brava? Y mi tío me contesta y me dice, Juan, porque el precio internacional del café está muy bajito. Digamos que esa fue una respuesta en la que yo no necesariamente no quedé feliz o no, sino que esa fue una respuesta, pero me generó mucha duda. Llegué a mi colegio, me había ganado una beca porque me iba bien en el colegio, entonces ese año me volví muy cercano como al rector y le volví a preguntar y él me dijo, no, David, es que nosotros, pues, la verdad es que el negocio está muy mal. Y yo ahí, por alguna razón, entendí una cosa que muchos años atrás mi papá me había dicho, era que cuando la mayoría piense igual es porque estamos equivocados. Y empecé a explorar qué era lo que nos estaba pasando a nosotros en el negocio del café. Entonces yo me iba a los descansos del colegio, ustedes dicen descansos, break, recreo, el recreo del colegio, si se nota lo montañero,
yo me iba y me metía a la biblioteca del colegio a buscar sobre la industria del café y me empecé a encontrar una cosa, es que los baristas, en la vida había oído de un barista. Yo era de familia exportadora de café, yo era de familia cultivadora de café y yo a mis 11 años no había oído nunca de los baristas. Y entonces cuando empecé a ver la lista, ningún barista era colombiano. Eso a mí me generó como shock, como ¿por qué si del experto de café no hay ningún colombiano? Bueno, 3 años después, yo tenía una de mis grandes aliadas en la vida, fue una tía abuela que fue educadora, ella no tuvo hijos, y ella se muere y me dejó a mí una plata. La plata tenía una destinación específica, y era, Juan David tiene que utilizar esta plata para estudiar inglés, para nada más, tampoco era que fuera mucho, pero era para eso. Y entonces yo tomo la decisión de coger lo que había, en mi casa no había mucha plata en ese momento, pero yo cogí esa plata y dije, me voy para Estados Unidos, a un pueblito cerca de Massachusetts, de Boston, cerca a Boston, y yo conozco una cosa por primera vez, una cosa que se llama Starbucks. Y yo veo Starbucks y yo ahí sí dije, nosotros sí hemos estado en la inmunda, porque nosotros como no somos los dueños del Starbucks del mundo. Y creo que llegué a mi casa tiempo después y voy y me le acerco a mis papás y diciendo, le dije a mi papá, papá, ya encontré mi pasión. Mi papá me dice, espérese un segundo. ¿Cómo así que pasión? Me hizo abrir en ese momento una cosa que se llamaba Encarta para buscar definiciones, el Wikipedia de hoy, y en Encarta me hizo buscar la definición de pasión. Y a mí eso, para mí fue el descubrimiento de la vida. Porque si ustedes van hoy también y buscan la Real Academia Española y buscan la definición de pasión, se encuentran 2 cosas que para mí fueron como el golpe. Pasión significa, 1, la acción de padecer. 2, lo contrario a la acción. Entonces mi papá me dijo, ¿de verdad usted está preocupado o está emocionado porque encontró la pasión? Y yo no tuve respuesta en ese momento para mi papá. Mi mamá y papá, días después, como yo estaba insistiendo que eso era lo que yo me quería dedicar, a que nosotros utilizáramos el café y ese era mi cuento, me invitaron a ver una película llamada Cadena de Favores. Yo no sé si la han visto, pero en esa cadena de favores un profesor le pone a los estudiantes el reto de traer una fórmula para cambiar el mundo, y un niño llega con una idea muy fácil y era, hágale un favor a una persona y que esa otra persona se la haga a otros 3 y así se va a cambiar el mundo. Y yo vi esa película y dije, así es que Juan David Aristizábal va a cambiar el mundo. Mis papás han tenido una forma muy particular de enseñarnos a mi hermana y a mí las cosas, y es muy pocas respuestas, muchas preguntas y muchas películas. Después de esa película yo entendí algo bien interesante, que fue la conversación después, que para mí es esencial para lo que uno quiere hacer en la vida, y me acuerdo de la conversación con ellos y era, Juan, uno no puede, en la vida uno va a tener días muy complejos y muy difíciles, y días en los que uno no se va a querer levantar de la cama. Y el problema de depender de la cafeína o de la taurina que trae el Red Bull es igual de uno depender de la pasión, es decir, de la emoción exclusivamente para moverse, para hacer que las cosas pasen. Más bien pregúntese el por qué lo quiere hacer. Y si usted en su interior llegó a la conclusión de que eso es parte del por qué, algunos lo llamarán a eso el propósito o los multipropósitos, usted se va a levantar hasta los días más grises, más oscuros, se va a levantar. Un día con pasión es un día de emoción, pero la emoción se acaba y hay días en los que uno no va a tener. El día que usted sepa cuál es su propósito, se levanta cualquier día de la cama. Y eso se los cuento porque yo creo que todos nosotros somos parte de la historia de donde venimos, y creo que esa es parte de la historia de donde vengo yo. Ahora les cuento cuál es ese propósito que yo empecé a encontrar, y era que la expresión de violencia más fuerte, en mi opinión, que tenemos en nuestra sociedad y en América Latina es la pobreza. Y se repite en todas las dimensiones y cualquier tipo de pobreza, desde la pobreza vergonzante,
desde la extrema pobreza o la pobreza de pensamiento. Pero la mayor forma que uno puede encontrar que existe violencia, de violencia, es ver la pobreza. Y creo que al haber tenido que vivir unas situaciones bien particulares, a nosotros nos tocó en ese mismo año el terremoto del eje cafetero, que nos puso en una situación de verdad reinventarnos. Yo descubrí que lo que yo me quería dedicar era, oye, nosotros tenemos que tener una sociedad de gente que pueda vivir próspera. Y próspera significa que tenga la capacidad de crear cosas, crear proyectos, crear ideas, crear riqueza, pero sin duda donde el centro sea quiénes son los seres humanos que están detrás de esto. Y les menciono lo que han sido 10 años dedicados a hacer proyectos. Nosotros creamos una organización llamada Buena Nota, dedicada a apalancar emprendimientos en toda América Latina con unas metodologías específicas donde buscamos que la gente ponga recursos pequeños o capital o talento o conocimiento para que esos emprendimientos salgan. Después, en ese transcurso nació un proyecto que se llama Ideas por un País Mejor, donde hemos detectado con mapas específicos en qué municipios del país se necesitan hacer qué intervenciones para acelerar el crecimiento de tanto desarrollo humano como empresarial. Junto a Andrea, que aquí ha estado, y gracias a la generosidad también de ella, hemos logrado traer al país más de 3.000 voluntarios a enseñar inglés. Esto llegándole a 600 colegios en total, gracias a Heart for Change. Después creamos Todos por la Educación, que ha sido una organización dedicada a movilizar tanto el sector público como el sector privado para aumentar la inversión en educación básica y media. Y en todo este camino nos empezamos a dar cuenta de un gran problema en los colegios. Y yo se los menciono para que ustedes como que tengan como en el radar dos cosas que pasan en el ejercicio de liderazgo hoy en día en el país, pero esto arranca en el colegio. Nosotros empezamos a ir a visitar colegios desde hace mucho tiempo en este programa de buscar estos generadores de emprendimientos en los colegios y en las instituciones, y nos encontrábamos que cuando les preguntábamos por los ejercicios de liderazgo, ¿quién considera usted líder de su colegio y qué habilidades o qué características de liderazgo tiene esa persona? Nos encontrábamos que nos repetían lo siguiente: uno, que las líderes o los líderes de su colegio eran personas muy populares, o sea, usualmente mucha gente los quería o los apoyaba. Dos, tenían una gran elocuencia, hablaban muy bien. Tercero, en muchos de esos casos eran bruscos, o por lo menos eran fuertes, como contundentes con la gente, a veces hasta agresivos. Bueno, y eso lo empezamos como a ver en muchos colegios. Después hicimos la pregunta de ¿quién considera usted que ejerce liderazgo en su colegio de ese tipo? Y entonces nos empezaron a decir los personeros o personeras estudiantiles. No sé si todos conocen qué hace un personero estudiantil, pero el personero estudiantil se elige por los estudiantes para que represente o vele por sus derechos. Y cuando le preguntábamos a los estudiantes, no en dos, sino en muchos colegios, sobre cómo era el personero estudiantil, nos encontrábamos que el personero estudiantil o la personera, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría, prometía la piscina, el gym day, y usualmente era la más popular o el más popular de todo el colegio. No en todos, pero se repetía. Y ahí empezamos nosotros a darnos cuenta que eso tiene algo de parecido, y empezamos a ver algo de parecido también con lo que pasa en nuestra democracia. Que pareciera que uno viviéramos buscando la personera o el personero estudiantil en cada elección, alguien que nos diga lo que queremos oír, que hable duro, porque no buscamos al tímido, no buscamos al que escuche más, ese no parece el referente del liderazgo. Entonces hace 7 años empezamos a desarrollar un currículo que nos permitiera a nosotros tener un nuevo estilo de liderazgo y enseñar un nuevo estilo de liderazgo a los jóvenes.
Y entonces la pregunta que seguramente ustedes están haciendo, pero ¿cuál es el estilo de liderazgo más importante para que estos jóvenes aprendan a hacer que las cosas pasen? Y yo ya les voy a dar la respuesta a eso, pero me voy para el índice de autoritarismo que hay en Colombia. El Centro Nacional de Consultoría es una consultora que se dedica a medir cosas y lleva por varios años midiendo el autoritarismo en Colombia. ¿Qué tan autoritarios somos? Tienen varias preguntas, pero varias de esas preguntas son ¿qué tanto nosotros queremos que nuestros hijos, a los que son papás, nos confronten con las decisiones que tomamos? ¿Qué tanto de lo que nosotros estamos buscando en el candidato sea alguien que nos hable duro y nos diga para dónde vamos? Colombia en el continente es el país con más índice de autoritarismo de todo el continente. Llegamos al 63% de índice de autoritarismo. Lo que quiere decir es que los papás, muchos de los adultos que se les consultan, en su filosofía, así no hayan elegido nunca un personero estudiantil, dentro de su ADN, a la forma de entender el liderazgo, están buscando al típico personero o personera estudiantil igualito. Quieren alguien que hable duro, alguien que les diga para dónde vamos, alguien que sea agresivo. Y eso se lo menciono es porque cualquier cambio que uno esté buscando hacer de empresa, empresarial o liderazgo, nuestro ejercicio que hemos hecho es entender que es sistémico. Nosotros, si queremos intervenir a los jóvenes, tenemos que intervenir también a los papás. Porque los papás son los que tienen el autoritarismo, pero los jóvenes también los estamos educando con un montón de lecciones superautoritarias. ¿Y por qué es tan grave esto? Y yo voy a contarles cuál es la solución que nosotros hemos buscado. Porque hoy más que nunca, cuando uno sabe que 7 de cada 10 trabajos en América Latina las van a reemplazar los robots, uno habla con los maestros, pero habla con las empresas y le dice a uno, ¿sabe yo qué quiero? Gente creativa, gente curiosa, gente que proponga. Y uno dice, perfecto, pero venga y analizamos usted qué tanto le gusta que se confronte la autoridad, que se confronte las órdenes, que se expongan con argumentos, visiones distintas. No, espérese un momento. Entonces vuelvo al currículo que nosotros hemos desarrollado y el cual es mi obsesión. Y son estas 3 palabras que yo quiero que ustedes se imaginen y piensen la última vez que lo recibieron. Yo ahorita con un colaborador con el que tengo, se la hice y pasa lo mismo. Y son estas 3 palabras: tenemos que hablar. Tenemos que hablar. La sensación que produce recibir ese mensaje por WhatsApp o en cualquier relación, tenemos que hablar. Todo el mundo es, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, venga, no. Algunos. Otros abandonan el grupo de WhatsApp. Pero ¿eso qué significa? Que el ejercicio de liderazgo que nosotros hoy tenemos como cultura y como sociedad y como individuos es adversa al conflicto y es adversa a proponer conversaciones difíciles. Una sociedad que conversa sobre lo complejo y sobre lo difícil, o un grupo que es capaz de dialogar sobre lo que no funciona o de mencionar el elefante en el cuarto, es un grupo que es capaz de hacer que las cosas pasen. Porque uno no logra absolutamente nada diciendo vamos para allá cuando eso no es lo que hay que solucionar. Todos queremos oír ciertas cosas en política, en la empresa, y entonces ahorita a mí me contratan en América Latina las empresas para ayudar a detectar dónde está la conversación pendiente y cómo el ejercicio de liderazgo tiene que detectar conversaciones difíciles, y uno se sienta en la junta y están todos los vicepresidentes y está el dueño o el gerente. Entonces él les pregunta, bueno, cuéntenme qué va mal, aquí está Juan David, esto es un espacio seguro para las conversaciones difíciles, y todo el mundo, no, todo está perfecto, bueno, listo. Sale uno de esa reunión y en el saloncito o en el hall donde está, le empiezan a decir, no sabe nada, las cosas van mal, no estamos haciendo nada con el software. Y la otra dice, no, en el almuerzo hablamos porque tenaz. Y entonces, no es que no sepamos qué conversación difícil tenemos que hacer para que las cosas pasen, sino que no hemos creado un espacio y no hemos creado una cultura y no hemos creado un ejercicio de liderazgo donde sepamos afrontar el conflicto. Entonces, ese ejercicio de liderazgo, ¿qué nos hemos dado cuenta que desencadena? En que las conversaciones difíciles, cuando uno está preparado para tenerlas, pues tiene varios elementos que son esenciales para hacer que las cosas pasen, y es el currículo que nosotros hemos desarrollado en los super. Y es uno,
es que las personas necesitan tener pensamiento de diseño. El pensamiento de diseño es uno lograr entender un problema, pilotear y diseñar la mejor forma en cómo pueden salir las cosas. Y para eso tiene uno que tener conversaciones difíciles. Lo otro es que uno no puede pensar en hacer que las cosas pasen, sino no hacer un ejercicio de prospectiva. Nosotros en los super enseñamos ejercicios de prospectiva a adolescentes por una razón, porque sabemos que tienen que ver el futuro. Pero no solamente puede el futuro cuando uno tiene el tercer elemento, y es lo que nosotros llamamos la actitud de turista. Nosotros cuando vamos a colegios, universidades, instituciones, les hacemos aquí una hoja. Bueno, vamos a hacer 3 preguntas. Primero, mencione o diga el nombre de, si usted vive en un edificio con ascensor, mencione cuál es la marca del ascensor. 2, si usted viene en bus, dígame cuál es la marca del bus en la que está. Y tercero, díganos el nombre de la persona que lo atendió en la recepción. El último ejercicio que hicimos en México, solamente 2 personas de 100 logró responder las 3. ¿Por qué? Porque hemos perdido lo que nosotros, el tercer elemento antes de hacer prospectiva y antes de tener las conversaciones difíciles, es tener la actitud de turista. ¿Qué es la actitud de turista? Es uno cómo ve su entorno y analiza su entorno de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa, qué detalles existen. Y tener la actitud de turista implica mover el cuerpo, porque nosotros no tenemos un cuerpo, nosotros somos un cuerpo, con alma para los que creemos que tenemos alma, pero en últimas somos un cuerpo. Y a veces en la discusión de hacer que las cosas pasen se nos olvida también ese componente del cuerpo. Y la actitud de turista lo que obliga es salir a la calle. Entonces todas nuestras metodologías es sí, buenísimo que usted quiera ir para allá, que quiera hacer que las cosas pasen, pero espérese, analicemos dónde estemos. Y analizar dónde está esa actitud de turista. 1. La actitud de turista también implica entender el contexto, en la situación en la que uno vive. Y hay varias cosas que hoy en América Latina necesitamos tener en cuenta a la hora de hacer prospectiva. 1. En el año 2040 probablemente el 25% de nuestra población va a ser mayor de 65 años. Hoy en día es el 10% en Bogotá. El 10% es mayor de 65 años. Lo que quiere decir es que en menos de 3 décadas la configuración de nuestra sociedad y de nuestras comunidades es distinta. Un gran porcentaje son los mayores de 65. Y entonces, cuando uno mira los 236 fondos de emprendimiento públicos donde el Estado tiene recursos para apoyar, ninguno es para los mayores de 65 años. Cuando uno mira los programas de todos los personeros, de todos los candidatos a la alcaldía, adulto mayor, porque ese es el nombre que le usan, todos son para que vayan al Parque Nacional a jugar los domingos y mover las manos, o unos subsidios de alimentación. No estoy diciendo que no sean necesarios, pero ninguno está diciendo cómo vamos a usar el capital, conocimiento, recursos de una población que tiene 30 años de experiencia y que deberíamos estarla utilizando para crear capital social, recursos y emprendimientos. Tú no mira Ventures, mira Los Andes, mira el CESA, mira todos los emprendimientos que se están creando, mira Impulsa o mira Endeavor, todos, que hacen cosas maravillosas. Ninguno está proponiéndole a los jóvenes centennials o de millennials una secundaria mayor de 65 años. Y esto no es un tema porque solamente filantrópico. Los 2 estudios que hay, cuando un mayor de 45, que son los que hay, y alguien de 20 se unen para crear emprendimientos, esos emprendimientos tienen mayor probabilidad de existir. Y entonces volvemos a, hacer que las cosas pasen implica ver el contexto. Uno de los contextos tiene que ver con que nuestra sociedad va a cambiar demográficamente muy pronto. Entonces, para los jóvenes es importante saber eso porque hay una narrativa que es que ya no se necesitan más médicos, por ejemplo, pero se van a necesitar en los próximos 15 años en América Latina 8 millones de enfermeros, 3 millones de médicos. ¿Qué vamos a necesitar? Es que nuestra población va a necesitar servicios de salud. Pero entonces en Santa Marta y el eje cafetero, donde gente de Bogotá y de Medellín se está yendo a vivir, uno va y no hay nada para los mayores de 65, que tienen recursos, que tienen una jubilación. ¿Por qué? Porque estamos diseñando y haciendo que las cosas pasen, analizando más bien lo que nosotros queremos simplemente y no viendo el contexto. Lo segundo es, de ese contexto, para hacer que las cosas pasen, es que tenemos que tener un ingrediente adicional, es la crisis climática.
Y no porque solamente las tortuguitas no se ahoguen con el plástico, o porque Greta nos ponga a no ir al colegio los viernes. Eso es parte de la conciencia que estamos generando. Pero nuestro vecino Ecuador ya perdió el 10% de su territorio por la crisis del cambio climático. 10% de su territorio. Y ustedes van a decir, no, pero Colombia es gigante. Bien, digamos que perdiéramos el 10 y que eso, así como con San Andrés, no fuera importante para mucha gente. Bien. Lo que significa dentro de ese contexto hacer que las cosas pasen es que los países del Caribe, países de todo el continente americano, al 2030 se calcula que van a desaparecer. Países enteros. Lo cual quiere decir, según la Organización Internacional para las Migraciones, que en el año 2022 empieza el ciclo de las migraciones por crisis climática y puede llegar al 2040 a ser 1.000 millones de personas que tienen que cambiar de país por la crisis climática. ¿Cuáles países van a ser receptores de la crisis climática? Los países andinos van a recibir parte de esa demografía. Y entonces la pregunta de nosotros volvernos a pensar, ¿qué estamos nosotros pensando en hacer que las cosas pasen? Nuestras compañías, nuestras empresas, nuestras organizaciones, nuestras comunidades, para aprovechar países enteros que se van a querer venir. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando para que, oiga, vengan de una vez? Y entonces, en esa crisis climática, añadan lo que nosotros hoy estamos viviendo con una migración por un tema político como el de Venezuela. Y en ese análisis pasan a los que les interesa, por ejemplo, los emprendimientos en educación. En el año 2016 Colombia tenía 1 millón de jóvenes estudiando en la universidad y en institutos de educación superior. 1 millón. Hoy en día son 900.000. O sea, hemos bajado. Bueno. Entonces uno le pregunta al Ministerio de Educación y le dicen, no, el problema es la demografía, es que ya no hay jóvenes. Se acabó el bono demográfico. Bueno, cuando todavía solamente el 30% de los jóvenes que se gradúan no van a la educación superior, pero eso es otro debate. Voy a este punto. Hoy en día hay un grupo poblacional de personas migrantes que no están recibiendo ningún tipo de formación en educación. Y ahí están. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿qué emprendimientos, proyectos, iniciativas estamos generando para que la gente que migra al país pueda recibir una educación que los permita engancharse al mercado laboral fácilmente? No, sí, hay 2, 3 iniciativas. Y el tercer componente entre esas tendencias que vienen es que hoy más que nunca los emprendimientos se pueden financiar a punta de la gente. Y eso es lo que a mí me gusta denominar el nuevo poder. El viejo poder era tener que ir a un intermediario a que lo validara uno. Dirá, confíe en mí, yo tengo plata, présteme, más o menos. Hace 2 años, un grupo de pelados, los primeros que nos lo demostraron, decidieron que estaban cansados de las billeteras gordas de jóvenes, pues, de hombres, que son gordísimas, se cansaron de eso, hicieron una billetera súper chiquita, fueron a los bancos, 17 bancos les dijeron que no. ¿Qué hicieron? Pusieron un video en internet de 6 minutos y en menos de un mes recogieron $200.000 para hacer sus billeteras, a punta de clientes de 96 países del mundo. Porque entendieron que el nuevo poder implicaba es ir directamente al cliente. Entonces las empresas aseguradoras ven esto y le dicen a uno, no, eso nunca nos iba a pasar. Pues hoy en día lo que se están cerrando son aseguradoras. Las agencias de turismo tradicionales, lo que están viendo es que la gente puede ir directamente a comprar su tiquete. Y es en absolutamente todo. Entonces, cuando hablamos de la 4ª revolución industrial y la automatización de las cosas, que eso parece como que los robots van a llegar, no, los robots no van a llegar, los robots ya llegaron, ya están con nosotros. Odinsa, la empresa de las autopistas, tiene un gran plan para que en los próximos 10 años no haya gente atendiendo en los peajes. Y entonces vuelvo al tema central que yo les dije cuando tenía 10 años, y es mi preocupación, cómo es lo que me mueve a mí. Nosotros tenemos que lograr generar más prosperidad. ¿Y la prosperidad dónde está? Uno, en gente que se enfoque primero, en su actividad profesional o técnica, parecerse más a un artista que a una máquina. Y yo lo veo por mi mamá, porque mi mamá siempre me decía, Juan, que cada cosa que tú hagas sea digna de exponer.
Y cuando yo estaba en Estados Unidos, me acuerdo que una vez, creo que fui a 7-Eleven, si no estoy mal, y pedí un perro. Y el perro, me acuerdo que me preguntó, la señora me lo preguntó 2 veces, me dijo, ¿quieres que te eche más queso? Y me preguntó, ¿quieres que te eche más salsa? De una forma que a mí me sorprendió por el servicio tan espectacular. Pero ese momento del delivery, de entregarme a mí el perro, para mí fue una obra de arte. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene la oportunidad, en cualquier oficio que tengamos, hacer arte. Hacer arte. Arte es uno como entrega lo mejor que tiene en cada momento y en cada interacción, con un cliente, con un profesor. Porque parte de ser artista nos va a implicar a nosotros repensar el futuro profesional de nosotros. Los mediocres, los maquetas, las personas que no sean excelentes, yo creo que son las que más van a sufrir en este cambio, porque van a decir, hay otro que lo hace más rápido. Ser artistas. Y en ese otro segundo componente que se conecta con una cifra que es muy grave, y es que Colombia, frente a todos los países de América Latina, sigue marcando que nos va pésimo en servicio al cliente. Pésimo. El últimas cifras de Gabriel Vallejo, con cifras y conceptos lo demuestra, nos va mal en servicio al cliente. Uno va a un hotel y sale del hotel, y cuando sale del hotel, en vez de preguntarle a uno cómo le fue, cuénteme, déme retroalimentación en mi obra de arte que es el servicio, le preguntan es, ¿consume algo en el minibar o si va a pagar con tarjeta de crédito o en efectivo? Porque primero nos importa la transacción, antes que asegurar que el delivery sea, en mi opinión, que es el segundo componente, y es que estamos en el negocio hoy de la empatía. El negocio de la empatía es uno cómo logra entender al usuario, uno cómo logra crear productos, como DOT cuando lo creamos, que fuera espectacular en nuestra medida, entendiendo qué era lo que querían. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar gente que había sido cliente de otros coworking, y nos decían esto fue lo que no me gustó, y diseñarlo para ellos. He trabajado con médicos, y una vez en un ejercicio de prospectiva para un equipo de médicos, para una empresa de médicos, el taller arrancó con esta pregunta, y decía, si a usted lo pueden reemplazar sus pacientes, ¿por quién lo reemplazarían? ¿Cuál sería ese médico ideal? Bueno, entonces salió el doctor Leal, perdón la expresión, puto, a mí no me van a reemplazar, Juan David, por nadie, yo soy neoespecialista, esto no es un tema de que nos van a reemplazar a nosotros. Perfecto, seguimos con el taller. 2 meses después, el doctor Leal, que está en la Reina Sofía, me llama y me dice, Juan David, descubrí por quién me van a reemplazar. Usted no sabe. Yo dije, ya, o sea, esto es el gran logro. Me dijo, me van a reemplazar por mi vecino. Y yo, ¿por qué lo reemplazó? Oiga, por una razón, porque a mi vecino me he dado cuenta que le pregunto a los pacientes es cómo están, antes de preguntarles por los exámenes médicos. Y esa reflexión de él no es el único que lo ha dado. Hace 10 años, la Universidad de Columbia, donde yo estudié en Estados Unidos, y cuando puedan búsquenlo, una profesora se dio cuenta de eso, que los pacientes a los que se les preguntaba más por su vida, de cómo estaban, revelaban mayor información de lo que les dolía, y así el médico podía generar mejores propuestas para atenderlo. Hoy en día la Universidad de Columbia cambió el currículo centrado en clases de empatía. Escuche mejor a la gente para que le preste mejor servicio. Empatía para hacer que las cosas pasen. Y el tercer elemento que uno se da cuenta que nos puede funcionar para la reinvención laboral tiene que ver con para mí, el personaje o la personaje más importante que uno tiene en la vida, y es el cerebro. A mí en biología me explicaron todas las partes del cerebro, pero yo nunca en mi colegio, yo no sé si alguno de ustedes sí, se dedicaron a explicarme por qué la conexión entre los intestinos y el cerebro, qué pasaba si yo no dormía para la actividad laboral, qué pasaba si yo tomaba café, lo primero que tomaba era café en la mañana, qué le producía a la dopamina mía. Nunca me lo explicaron. Y hace 2 años tuve 2 cosas que me pasaron, era que yo llegué de Estados Unidos adicto al Red Bull. Me encantaba el sabor, ¿sí? Mi neurólogo dice que no era solamente el sabor, sino lo que me producía en el cerebro. Yo digo que era el sabor. Llegué adicto a eso. Y el año pasado,
acepté la invitación a ser parte de una mesa de trabajo en un medio de comunicación para en ese espacio ayudarle a emprendedores, y era como un espacio, me ofrecieron una cosa y, en fin. Pero lo más interesante del cuento es que me dijeron, listo, pero usted empieza a las 4 de la mañana, 4 y media, y va hasta las 10 de la mañana en esta emisora. Bueno, 500.000 personas lo van a oír, y yo dije, perfecto, yo acepto eso, está conectado con mi propósito, yo puedo compartirle más a la gente. Y de un momento a otro yo empecé a sentir que, a pesar de que me acostaba, no lograba acostarme temprano para dormir. Yo me di cuenta que dejaba de ser elocuente, y que cuando estaba en radio, en una de las 5 emisoras más importantes, no podía, yo no conectaba, y a mí algo me está pasando. Y entonces me fui con un neurólogo y le dije, me pasa esto. Y me sorprendió al principio, porque hoy en día los neurólogos en el país, cuando uno les cuenta de los síntomas, le cogen un librito y le dicen más o menos lo que es. No le mandan a hacer a uno una resonancia magnética de primero, sino que by the book, lo que diga en su dolor, yo le digo qué es. Y yo le dije, no, yo quiero que usted me haga y me diga qué le pasó a mi cerebro, cómo está mi cerebro, qué zonas están activadas, qué zonas no. Bueno, y lo que yo empecé a descubrir era, de verdad, era que mi cerebro estaba picho. Por muchas razones. Y empecé a comprender algo que para mí ha sido fascinante en los últimos 2 años, y es aprender a conocer el cerebro. Por varias razones. 1, a mí me crió un papá que me hacía levantarme todos los días a las 4 y media de la mañana, porque a él le enseñaron que al que madruga Dios le ayuda, y entonces después el presidente que yo vi en mi primera adolescencia era uno que decía trabajar, trabajar y trabajar, y entonces me comí el cuento que la vida era esas 3 cosas, y es que el que no lo hiciera era un vago. Esa era mi creencia. Pero lo que me estaba mostrando mi cuerpo era que esa creencia no me estaba haciendo más saludable. Y los amigos que me conocen saben que no eran los domingos, los sábados, esto era, pero porque es que el mundo hay que cambiarlo y hay que hacer más cosas. Y entonces me empecé a dar cuenta que uno puede comer mal, puede de hecho fumar, tomar, o sea, lo que sea. Pero si uno duerme, ya el cerebro tiene el 50% del trabajo. Y empecé a descubrir un montón de cosas que para hacer que las cosas pasen, uno tiene que tener mejor dicho, en la jugada. Y cada uno de ustedes, yo no soy médico, les digo, debería revisar y buscar si está tomando omega 6, omega 3, omega 9, si tiene los suplementos necesarios, si duerme lo necesario. Pero cuando en estos 2 años me he puesto a analizar 2 cosas que me parecen bien interesantes, no son concluyentes y no es una investigación rigurosa, sino son pura observación. Los países que en América Latina más tiempo se demora la gente en el transporte público coincide con las sociedades donde hay mayor violencia. Bueno, le pregunto yo a mi médico y le digo, ¿usted por qué cree eso? Me dijo, no, pues es que eso hay que hacer una otra investigación. Pero Juan, volvamos a usted. ¿Qué pasa si usted no duerme? Uno está estresado. Uno lo domina el estrés. Y entonces, para hacer que las cosas pasen también en la vida nuestra, uno dice, bueno, ¿cómo duermo más? Pero nosotros también como sociedad deberíamos pedirle a nuestros candidatos y a nuestros políticos oiga, ¿usted cómo va a reducirle el tiempo que la gente se demora en el transporte público? Porque si la gente tiene que llegar a las 7 de la mañana al trabajo y se tiene que levantar 4 horas y por la noche también, vivimos estresados. Lo cual llegó a mi última conclusión para hacer que las cosas pasen, y que ya se las dije, y es que para hacer que las cosas pasen tenemos que tener cerebros sanos. Porque para poder tener conversaciones difíciles tenemos que hablar. Si uno no ha dormido, el día que le dicen tenemos que hablar, uno quiere emberracarse con el hijo de madre, por mucho que ese momento haya respirado, porque es que el cerebro está cansado. Y hay mecanismos, y por eso también parte de lo que hay en Emprendarme, ustedes se van a dar cuenta con los nombres, es que hay gente que es experta en eso. Uno cómo aprende a respirar, uno cómo aprende a cuidarse muchísimo más. Pero hoy más que nunca tenemos todas las herramientas para usar el nuevo poder, para entender mejor el contexto, para generar más prosperidad. Muchísimas gracias. ¿Preguntas?
Mentiras, el que quiera hacer preguntas. ¿Qué hubo? ¿Tan tímidos? No, con semejante personaje aquí al frente, ¿no lo vamos a exprimir? Bueno, yo le voy a empezar a hacer preguntas. De una. Juan David, tú que tienes muy claro lo que es el emprendimiento y cómo organizar una empresa, no te metes a cualquier emprendimiento porque sí, o sí. No. ¿Puede alguno de ustedes invitarlo a algún emprendimiento y tú decir, listo, me meto? ¿Cuáles son tus valores para ver que un emprendimiento tiene futuro? Margarita, yo creo que esto es una discusión súper subjetiva y tiene que ver con lo que uno cree. Yo creo que existen dos tipos de emprendimiento, los que le hacen bien a la humanidad y los que le hacen mal a la humanidad. Yo creo que hay empresas que le hacen mal a la humanidad, a las que yo no invertiría. Creo que no hacen el trabajo sostenible, creo que no invierten en equidad de género, creo que no aceptan la diversidad, creo que vuelven a la adicta a los servicios o a las bebidas que hacen. Creo que esos son negocios malos para la humanidad. Y hay unos que son buenos para la humanidad, sacan lo mejor de nosotros, nos dan los mejores alimentos posibles, nos dan los mejores productos. Y yo creo que ese es uno de los factores. Lo otro es que cuando Andrea y a mí, que nos llaman un montón a decirnos, oiga, yo le quiero proponer este emprendimiento o este negocio, si la persona que lo está haciendo eso no está conectada con su propósito, o sea, realmente eso no le mueve y eso no es lo que le hace un llamado, esas son personas que lo están haciendo buscando otras cosas. Y yo creo que una de las definiciones para nosotros es, hay que hacer las cosas por las razones correctas. Y donde uno a veces más, yo he fallado es cuando he hecho algo y no por la razón correcta. Yo me fui a trabajar en una emisora porque dije, no, esa es mi oportunidad de que más gente pueda oír lo que nosotros tenemos. Esa no era la razón correcta, ¿sí? La razón correcta que yo debería haber tenido es, oye, ¿dónde puedo desarrollar mis habilidades más? Esa no es la razón correcta. Y yo creo que esa es una pregunta que uno le puede, es ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Solamente por plata? ¿O va a ser sostenible y puedo ayudar a mejorar una comunidad, ayudar a una familia, ayudar? Porque yo creo que emprender significa prestar un servicio que ayuda a mejorar la vida de otras personas. Eso es un emprendimiento. Que uno cobre, que otro le financie, que otro le pague, pero yo creo que ese es el significado de emprendimiento. Y con estos principios que tienes en el emprendimiento, ¿por qué haces parte de Prendarma? Margarita, yo creo que hay personajes, primero por la gente que está involucrada, creo que hay gente que ha hecho que las cosas pasen. Yo creo que para mí eso es muy importante, porque hay gente que ha demostrado que se ha hecho y Dios se siente conectada con que nosotros podemos vivir un mundo más próspero, más feliz, de gente que esté más conectada con lo que es. Y por eso le he apostado también a Prendarma. ¿Qué hubo? Bueno, yo tengo una pregunta. Digamos que entiendo que tienes muy identificados cuáles son los problemas del país y hay innumerables situaciones que tenemos que entrar a resolver en temas de educación, de infraestructura, de cambio climático, sostenibilidad. Digamos que, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer para realmente, entre todos en una sociedad, empezar a cambiar nuestro país y empezar a avanzar como al futuro? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se escoge? ¿Qué hacer? Yo creo que cuando uno se enamora de un problema nunca va a estar aburrido. Y yo creo que la gente a veces comenzamos por el equivocado, comenzamos por la solución. O sea, se nos ocurre, estamos en el baño, ¡tum! Y se nos ocurre una idea. Y no estoy diciendo que esté mal, pero a veces ella no le soluciona el problema absolutamente a nadie. Y yo parto, por ejemplo, en el libro yo explico de, oye, ¿qué pasa cuando uno se enamora de un problema? Y hay problemas que uno está enamorado por resolver. Yo estoy enamorado de que este país sea más próspero, y en América Latina. Y eso significa que tengamos más emprendimientos, más gente educada. Pero hay gente que su gran problema es que no hay unos artículos especiales para las mujeres y su solución está ahí. Pero creo que debería partir es qué problema uno quiere. Que uno quiere seguir viendo en el mundo. Y cuando uno se plantea eso, va a iterar muchísimas veces en soluciones. Y eso no es un fracaso, son iteraciones. Cuando uno tiene ideas, simplemente ideas, y las pone al mercado y venga, hagámosle porque nos compren, puede ser que las saque del estadio. Pero
uno ve que hay ciertas características. Ahorita yo estoy escribiendo un libro sobre América Latina con el CESA, y lo que se da cuenta uno de estos son emprendedores de alto impacto, venden cada uno al año más de $2 millones. Queremos entender qué tienen en común. Y tienen en común que arrancaron fue con un problema. Se encontraron un problema y le han dedicado muchas horas, tiempo, innovación, creatividad a buscar cómo resolver ese problema. ¿Otra pregunta? Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo dejamos a un lado desde el liderazgo la rigidez para que no sea tóxico la complejidad? Porque a medida que avanza el tiempo vemos que nos sobreponemos ante situaciones complejas que queremos innovar, porque precisamente ya no se trata tanto de emprender, sino de innovar, de ofrecer soluciones de bien. Esa es la primera pregunta, ¿cómo dejamos de un lado la rigidez para que no sea tóxica la complejidad? Y la segunda es, ¿cómo desde la educación enseñamos la diferencia entre perfeccionismo y la lucha saludable por la excelencia? ¿Cuántos de ustedes creen que el tiempo es lineal? Hacen la mano. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Quién me quiere ayudar a decir qué es el tiempo? Es el recorrido de un espacio a otro espacio. Es el recorrido de un espacio a otro. ¿Quién más? ¿Qué es el tiempo? La manera como usas la energía eficientemente. Ok. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿No? Sí. ¿Qué es el tiempo? Es una construcción para medir la distancia que hay entre dos puntos. ¿Quién más? Es un recurso. Un Es lo único recurso. que tenemos. Un recurso. A mí en física en el colegio X, Y, no lo marcaba y el tiempo de alguna manera era una línea hacia la derecha, no sé si se acuerdan. Y por mucho tiempo, para responderte tu pregunta, yo pensé que eso era el tiempo. Pero después me empecé a dar cuenta, pues por simple observación, era empezar a ver el planeta Tierra. El planeta Tierra lo que tiene es una inclinación y el planeta gira en sí mismo y el planeta gira en una órbita y el planeta un día tiene mañana y el otro día tiene noche. Y para mí, por ejemplo, mi definición es que si eso es como la Tierra funciona, jamás el tiempo puede ser de X hacia allá, sino que el tiempo para mí es circular. Y como para mí el tiempo es circular, noche, día, también implica que existe momentos donde se está arriba y momentos donde se está abajo. Cuando uno mira los chinos, cómo le enseñan a muchos de sus jóvenes el ejercicio de identificar sus habilidades, ellos arrancan con todos los elementos. Ellos no usan 7 sino 5 para todo. Entonces tienen los 5 elementos. Pero entonces el fuego y la madera, el fuego quema la madera, el agua, cómo influye, el viento, cada uno. Y en esa filosofía china a mí me ha servido entender que todo es cíclico. Entonces, flexibilidad frente a inestabilidad, frente a dureza, yo creo que se necesitan ambas. Yo creo que uno necesita a veces tener firmeza como tiene que ser flexible. Y sobre todo cuando uno está pensando en hacer que las cosas pasen. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando se han observado a caminantes profesionales o a corredores profesionales. Los corredores profesionales, sobre todo los de 100 metros, caminan de esta manera. Jamás apoyan el talón, siempre están así. No sé si los han visto, siempre están así. Porque esta es la forma más rápida de llegar. Donde ellos pongan las dos cosas, pues llegan muy lento. En cambio, los caminantes profesionales, no sé si lo han visto, siempre tienen que tener un pie en el piso. Lo cual significa que en algún momento uno tiene que tener la capacidad de que el talón esté firme y el pie completo. Uno va para el mismo destino, o tiene el mismo destino, la velocidad es lo que cambia. Pero se necesitan la reflexión de las dos cosas. Y entonces, por ejemplo, nosotros en el ejercicio con los super le mostramos a los jóvenes y a los niños es
que la vida cuando uno está haciendo prospectiva, uno tiene la oportunidad de definir y hacer como en los aviones, o mira mucho hacia allá, dale, o mira mucho hacia arriba. ¿Y qué le pasa si uno está mirando mucho hacia arriba? Pues puede pegarse. Pero lo mismo le puede pasar si uno está mirando muy hacia abajo. Y a veces cuando está mirando al frente se le está olvidando soñar un poquito. Entonces les decimos, es parte del proceso de planificar sueños, innovar en lo que quieren hacer. Es uno aprender a tener que uno tiene, que los sueños y la visión son a 45 grados, allá, mirando, pero que la vida está aquí, en el caminar, aquí. Y eso implica ir, subir, bajar y entender que todo tiene un tiempo. No hay que correrle, yo creo que a la rigidez. Nosotros estamos en un lugar rígido. Y cuando ustedes, a mí me interesan mucho los caminantes, me gusta mucho caminar. Y yo creo que el caminante es una persona que siempre está cambiando de lugar, si no, no sería caminante. ¿O no? Y todo esto decimos, ¿cómo que más que hacer que las cosas pasen? Pues se resume en que uno tiene que ser un caminante. Y para ser un caminante, si uno mira como la figura de un caminante, pues si no lleva Google Maps, lleva un mapa, pero tiene un mapa, sabe desde dónde arranca, tiene una maletica en el equipaje y a veces es mucha o chiquita dependiendo del viaje. Y tiene claro que depende de cómo ponga el pie, es la velocidad que va a tener, pero eso no lo escoge. Muchísimas gracias. Q, hágale pues, hágale. Y había la segunda pregunta. De una, dale. Tú hablabas de la necesidad como de romper con el paradigma. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Tú hablabas de la necesidad de romper como con el paradigma del líder autoritario. Mi pregunta es como, ¿cuáles son las herramientas que tú le puedes entregar a otros tipos de líderes para potenciar ese liderazgo? Porque tú realmente puedes tener una persona muy introvertida que tiene, digamos, como que las habilidades para sacar un proyecto adelante, pero que esa misma personalidad introvertida como que no le permite de entrada inspirar a otros para que lo sigan. Entonces, ¿qué herramientas les pueden entregar a esos líderes? Entonces, parto de que yo no creo que existan los líderes. No creo que existan. ¿Listo? Y eso a mí me ha generado muchas dificultades en ciertos espacios, sobre todo en investigación, porque hemos llevado muchos años hablando de que existe un líder. Bueno, pero entonces yo explico y digo, para mí una persona que lidera, yo creo que es más un verbo, es una persona que incentiva a tener conversaciones complejas y moviliza a resolverlas. Eso es todo un verbo y eso implica un montón de cosas. Entonces yo creo que una persona que no hace eso no puede llamarse líder. Fue líder hace 10 años, nos lideró para que entendiéramos que el asunto más importante era la seguridad y nos movilizó. Bien, récord, ya. Pero hoy, ¿qué conversación difícil nos estás invitando a hacer? Y entonces parto de que si eso es un verbo y eso significa movilizar a la gente a tener conversaciones difíciles y que se obsesionen con tenemos que hablar, yo no creo que la función de un líder sea que lo sigan. Yo no creo que esa sea la función. Y creo que el verbo no está en que lo sigan, sino que uno logre que la conversación se dé y que invite a que la conversación se dé. Que para mí eso es una gran diferencia entre quienes ejercen liderazgo y quienes son managers o CEOs de una compañía. Hay CEOs de la compañía que están más pendientes de lo que la junta directiva les apruebe que hacer las cosas correctas y hacer las conversaciones difíciles. Y lo mismo le pasa a los políticos y nos pasa a todos. A veces no queremos afrontar el conflicto. Yo ahorita estaba teniendo una conversación sobre un tema familiar y la conclusión era esa mejor conversación, mejor no tenerla. ¿Sí? Y uno a veces tiene que desistir de algunas conversaciones difíciles. Por eso creo que uno no es líder si uno no está teniendo conversaciones difíciles. Hay una autora que se ha dedicado a investigar sobre, si ahorita me das tu correo te la puedo enviar, sobre los introvertidos. No importa si uno es extrovertido o introvertido a la hora de tener conversaciones difíciles, porque las habilidades más importantes son otras. La empatía, puede tener una persona extrovertida e introvertida, la capacidad de diseñar, tener pensamiento de diseño,
puede tener un introvertido y un introvertido. Y a los extrovertidos y los que les gusta decirnos para dónde vamos, me parece que tienen que existir. O sea, nosotros necesitamos ese tipo de personas, todos somos valiosos, pero nosotros, el resto, tenemos que tener la capacidad de tener conversaciones difíciles con ese líder. Decirle, no, espérese, porque eso no tiene por qué ser así. Y ahí es donde el gran susto, cuando uno mira ese índice de autoritarismo en Colombia, es que a nosotros nos gusta que nos digan para dónde vamos. Y por eso viene el último ejercicio de ese liderazgo, es como, a mí me ha pasado que cuando a mí me han llevado a trabajar en proyectos y se sientan y la gente está callada y está esperando que yo hable. Y yo me quedo callado. Y esto empieza una tensión a subir. Porque yo no fui allá a hablar, yo fui a escuchar. Y el presidente Obama una vez en una clase que dijo dos cosas que me parecen muy importantes. Una dijo es, obsesiónense con decir, tell me more, dígame más, dígame más, dígame más, dígame más. Y el dígame más es que la gente le tiene que decir y que haya adentro para poder tener la conversación. Y la segunda, que no tiene nada que ver con extrovertidos ni introvertidos, pero a mí me llamó mucho la atención, y no es un regaño, no es absolutamente a ninguno de ustedes, es la puntualidad. Decía, parte del éxito de una persona que quiera movilizar a otras comienza con la productividad y con la empatía, o sea, el respeto por el tiempo del otro. Por eso hay que ser puntuales. Por eso decía, y cuando ustedes miran el track record de los presidentes de los Estados Unidos más puntuales, el presidente Obama, los que se han medido, es de los más puntuales. Hoy yo estaba en un evento de educación esta mañana y el presidente de Colombia llegó 1 hora tarde y empezó 1 hora esperando a ver si el auditorio estaba lleno o no. Tenemos razones para, o sea, eso puede tener la explicación, pero era una falta de empatía. Y él se le va a atrasar toda su agenda. Y a los que les va a llegar porque decidió y tomó la decisión de retrasarla. Y entonces creo que todos nosotros cuando hablamos de que por qué estamos como somos y qué hacemos que las cosas pasen, pues también arranca con ser puntuales. ¿Tenías una pregunta? Sí, te iba a decir, pues la idea es tomar acción y muchos venimos con el tema de crecimiento personal y quería saber qué esperamos, digamos, de ya tomando el curso, hacia dónde va la proyección. Obviamente es muy personal, ¿no? Porque cada uno tiene sus metas y sus límites, pero ¿con qué herramientas nos vas a acompañar, digamos? Cuando diseñamos el curso me pareció que lo más interesante era uno cómo logra obsesionarse, enamorarse de un problema y cuáles son los pasos para que eso pase. Y yo creo que lo que buscamos era que haya muchos cómo y herramientas y tácticas muy concretas de cómo uno puede arrancar ya a hacer eso, que las cosas pasen. Porque donde creo que podemos estar de acuerdo en el que el reto es el cómo. Entonces son 12 sesiones. En las 12 sesiones están hechas precisamente para que paso a paso, uno a uno pueda decir cómo yo me moví del punto A al punto B para que las cosas pasen y uno pueda tener retroalimentación de los clientes, la tribu, el jefe o de lo que uno está trabajando para poderlo medir. Y tiene una cosa interesante y es que en el caso pues mío es que yo no todos los cursos están diseñados así porque pues son de otros temas, pero en el caso nuestro yo también tengo una presencia en línea, es decir, las personas que tengan proyectos podemos interactuar para saber qué es lo que está sucediendo con ellos y qué ideas pueden tener y cómo ayudarles en lo que tienen de acuerdo a lo que vemos en cada uno de los capítulos. ¿Yo por qué no lo haría? O sea, ¿yo por qué no haría ese curso? Yo diría, miren, si uno no quiere hacerse preguntas sobre el fracaso, yo creo que ese no es el curso. El curso hablamos sobre el tema del fracaso y entender nuestros fracasos en el pasado. Yo tampoco lo haría si uno en este momento de la vida cree que lo que se necesita hacer es seguir a otros en lo que estén haciendo. Yo creo que también eso está diseñado para gente que quiere imaginarse soluciones distintas para los problemas que tenemos. Y el tercero es también, y no lo haría si uno no quiere resolver un problema, porque hay gente que está buscando, yo ya tengo una idea, no he buscado el problema, esta es mi idea. El ejercicio del curso está diseñado es para que uno se haga doble clic de, oye, uno sí está resolviendo un problema o no, y cómo lo resuelve, y cómo uno
tiene que remover a veces en la vida árboles o piedras en el camino y cómo las remueve para movilizarse y movilizar a los que estén alrededor de uno. ¿Listo? Dale. Bajo ese contexto que tú mencionas de... ¿Tú me recuerdas tu nombre? Juan David. Juan David. Bajo este contexto que tú nombras de que no hay líderes, o sea, no hay un líder como tal que cumpla con unas características específicas, y como le nombraba también a los aquí presentes, que hay personas de diferentes personalidades y cada uno tiene su carisma y su propia esencia, ¿es necesario entonces, mi pregunta es necesario ser líder? Bajo este contexto, ¿hay que ser líder? ¿Qué crees? Es decir, yo creo que si uno tiene conversaciones pendientes en la vida, uno tiene que tomar la decisión. O me sigo aguantando de lo que estoy viviendo, o la cambio. ¿Sí? Tomar acción, digamos. Y tomar acción puede ser irse de ese escenario. Eso es totalmente relevante y también puede ser... Pero afrontar la conversación difícil para mí me parece que es el ejercicio de liderar. Si uno toma la decisión de no liderar y no tener la conversación difícil, estás haciendo otra cosa. Estás siendo gerente, manager, por ejemplo. Yo miro lo que va a pasar en los próximos años. Esa es una decisión fundamental desde el punto de vista empresarial y económico de esta sociedad. Me voy a ir a Costa Rica a volver a Colombia. Costa Rica tomó la decisión de ser un país con 0 industrias extractivas. No sacan petróleo de ninguna manera, ni fracking, ni nada. ¿Listo? Ellos viven de otro negocio. ¿Qué les pasa? Tienen energía eólica y otro tipo de energías. El costo de la energía es bastante alto y eso le pega a las empresas. Es casi 3 veces el costo de nuestra hoy energía. Bien. Ellos tomaron esa decisión y cada vez que van a hacer una reforma tributaria y buscar impuestos, siempre están diciendo, pucha, esto no hay cómo pagar todo esto, sobre todo porque pueden hacerlo, pero tomaron la decisión de no hacerlo. Como sociedad tomaron esa decisión. Y hay por ahora una unanimidad de no hacerlo. Un país con energía eólica y un país que tomó la decisión de 0 energías extractivas. Colombia, por el otro lado, tiene el 30% de su PIB lo mueven las industrias extractivas, el petróleo. Muy bien. Y en 5 años se nos acaban las reservas. Y por el otro lado hay una decisión que es no hacer fracking. Más allá si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero en 5 años la conversación difícil que vamos a tener que tomar como sociedad es esa. No tenemos ese 30%, ese 30% va a venir o de un nuevo negocio que nos encontremos como sociedad o más impuestos de nosotros. En 5 años, que no va a haber el petróleo, no lo va a haber, no va a haber gas en 5 años. Entonces me devuelvo a la conversación difícil hoy. Hoy, la ministra de Minas y Energía, te cuento es para resolverte qué es liderar, ella podría tomar una decisión y decirle al país, yo no voy a hablar de ese tema tan impopular, una cosa que divide al país entre los del fracking y los del no fracking, ¿sí? Y la ministra nos puso un tema sobre la mesa súper complejo y era decir, nos vamos a necesitar fracking y vamos a necesitar más petróleo porque si no el dólar va a subir a 5.000. No lo dijo, no sé si ustedes se dieron cuenta de esa noticia hace 2 semanas. Las razones del 5.000 pesos es porque si no tenemos petróleo, pues va a haber menos dólares en la economía colombiana y se va a volver más caro. O sea, eso es lo que ella hizo. Eso no le va a tocar a este gobierno. Este gobierno no va a tener un problema ese problema no lo va a tener. O sea, a este gobierno le va a tocar todavía el plata del petróleo. Pero puso el tema sobre la mesa. Impopular, salieron a decirle un montón, como yo dijimos, ¿cómo así? Si el presidente dijo que no fracking en Campa, o sea, un montón de cosas. Pero nos pusieron una conversación difícil sobre la mesa. La ministra sabía que esto era impopular como líder, pero eso tenía que decir al país. Esa fue la verdad. Entonces, ¿qué podía haber hecho ella? De pronto otro líder dice, no, yo voy a ser candidata presidencial en 3 años, yo no voy a hacer esa conversación difícil con el país, yo me espero dentro de 5 años, y que al que le llegue le toque decirle eso a los colombianos. O en 5 años nos van a decir, nos van a subir los impuestos, o hay fracking o no hay fracking. A esa discusión vamos a llegar en el país. Pero esta ministra nos la puso hoy como conversación difícil. Y entonces ahí viene ¿para qué los líderes? Precisamente para el ejercicio que hizo esta ministra. Ella nos puso el tema sobre la mesa, el tema. Pero cuando uno mira a los líderes que han cambiado la historia, la economía, nos ponen temas complejos. Bill Gates tenía una idea de que todo el mundo tuviera un computador.
y también lo tenía Steve Jobs. Y dijeron, no, ni idea, esos son unos ridículos. Pero si no hubieran puesto la conversación sobre la mesa difícil, esto es lo que tenemos que hacer, este es el problema, no tendríamos el computador sobre la mesa. Entonces, ¿para qué liderar? Pues depende de ti. ¿Qué conversaciones quieres tener tú? Y también la satisfacción de que uno en 5 años se pueda parar y decir, frente a cualquier espejo, y decir, yo dije e hice lo correcto. Porque yo creo que el ejercicio de liderar, ustedes no sé si tienen bebés, hijos o tienen o han tenido, pero yo me he dado cuenta con Nicolás, mi ahijado, es que cuando uno le va a dar brócoli o vegetales, esto es un gran sufrimiento. Y ahí es donde yo me he dado cuenta que es liderar. Yo no puedo hablar con él, todavía no me entiende, pero yo tengo que tener la conversación difícil es a través de la persuasión. Jugar al avioncito, moverle el carro, llevarlo, para que el peladito se coma el brócoli. ¿Sí? Porque liderar es hacer que se coma el brócoli. Lo fácil sería decirle a Nicolás que coma el helado. Pero eso es malo para el cerebro, malo para los intestinos, no desarrolla bien el cerebro, pero sería lo más fácil de hacer. ¿Para qué liderar? Porque yo creo que en esta sociedad necesitamos comernos los brócolis correctos y resolver los asuntos más complejos que tenemos. Pero no siempre hay que liderar. Yo creo que hay veces hay que dejarse liderar. Y dejarse liderar es que alguien le diga a uno, miren, esta es la conversación que tenemos que tener, y uno le toca sentarse a escuchar. Creo que esa es una característica para hacer que las cosas pasen. Es que uno a veces le toca, venga, dígame qué es lo que usted está viendo, denme retroalimentación. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias por venir.